Ok, bueno, funciones en Python. Durante la clase de hoy vamos a ver generalidades, sintaxis y ejemplos, por supuesto. Ok, bueno, vamos a empezar con la parte introductoria, parte de conceptos. ¿Qué es una función? Una función, o funciones en Python, una función no es más que un conjunto de líneas de código que realizan una tarea. ¿Ok? Las funciones se utilizan para dividir el código en tareas más sencillas y en partes. De esta manera es más legible y fácil de entender. ¿Ok? Otra definición, bueno, una función es una porción o un bloque de código reutilizable, y muy importante este concepto o esta palabra, reutilizable, que se encarga de realizar una determinada tarea. Dicho en otras palabras, las funciones son porciones de código o bloques de código que nosotros desarrollamos en nuestros programas con el fin de dividir o dividir de alguna manera los algoritmos. ¿Ok? Modularizar, por así decirlo, nuestra aplicación. Ok. Definición de funciones. En Python, la definición de funciones se realiza mediante un comando o una instrucción llamada def. Esa es una palabra reservada de Python. Seguido de un nombre de función descriptivo. ¿Ok? Vamos a aplicar las mismas reglas para el nombre, o sea, las mismas reglas que utilizamos para la definición del nombre de las variables. ¿Ok? ¿Okay? Seguido de un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. ¿Ok? Como toda estructura de control en Python, recordemos que son estructuras de control, como los ifs, como los bloques de los códigos fuentes, de los códigos fuentes, pues sí, ¿verdad? Los bloques de los ciclos, como el ciclo for, el ciclo while. La definición de la función finaliza con dos puntos y el algoritmo que la compone, o sea, la línea de código, el bloque de código correspondiente, irá indentado, o sea, el bloque de código fuente que pertenece a la función. ¿Ok? Entonces, esa función irá en un bloque. Ok. Sintaxis no es nada del otro mundo. Tenemos la palabra reservada def, el nombre de la función, como dice un par de láminas atrás, aplica las mismas reglas o aplicamos las mismas reglas que usamos para la definición, perdón, de los nombres de las variables. O sea, empezamos en minúscula, si eventualmente vamos a utilizar palabras compuestas o nombres compuestos de varias palabras, pues las podemos dividir con guión bajo o bien las podemos iniciar o su inicial va con letra mayúscula, ¿ok? Entonces, como vemos por acá, tenemos la palabra reservada def, el nombre de la función, paréntesis y el o los parámetros que vaya a utilizar. Ahorita, en esta primera mitad, no vamos a ahondar en lo que son la parte de los parámetros. Lo vamos a dejar para la segunda mitad. ¿Ok? Y como ven por acá, indentado, ¿ok? Con una tabulación, el bloque correspondiente al algoritmo. ¿Ok? O el bloque correspondiente a la función como tal. ¿Ok? Tenemos todos los bloques, perdón, todas las líneas de código en un mismo bloque. ¿Ok? Pueden haber desde una hasta n cantidad de líneas. ¿Ok? Def, como les dije, es una palabra reservada para indicar que se trata de la declaración de una función. Nombre función es el nombre que se le quiere dar a la función. Y parámetros son opcionales y son objetos o variables que la función va a necesitar para realizar la tarea específica. Ok. Continuamos. Las funciones pueden retornar datos al final de la ejecución. ¿Ok? O no, como en este caso. Bueno, o no. Para indicar que una función retorna un valor o puede retornar más, se usa la palabra reservada return. Esta palabra return o salida del return va a ser lo último que nosotros vayamos a ejecutar en el programa. ¿Ok? Lo último que vamos a ejecutar en el programa va a ser la instrucción de return. ¿Ok?
El retorno es básicamente una variable, lo que vamos a retornar es básicamente una variable o una referencia o un objeto, una lista, una tupla o alguna estructura que ya pues conozcamos en Python. ¿Okay? Ejemplos de definiciones. Tenemos por acá una función sin valor de retorno. Le damos por acá. La palabra reservada def, el nombre de la función significativo. Bueno, en este caso, como es un ejemplo, le puse un nombre muy simple. Los dos paréntesis, ven que no hay nada en este caso, no recibe parámetros. Dos puntos y el bloque que compone la función, ¿ok? O el bloque correspondiente a esta función, ¿ven? Con un nivel de indentación. Cuando la función retorna valores, entonces, bueno, la declaración, pues en este caso es similar, ¿verdad? No está recibiendo parámetros en este caso. ¿Qué está haciendo la función? Está declarando una variable y le estamos asignando un número entero ingresado por el usuario, ¿ok? Y retornamos la variable. ¿Qué vamos a retornar? Bueno, la variable que el usuario ingresó, ¿ok? Bueno, voy a irme a el compilador. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí y nos vamos a ir a REPL. Vamos por acá. REPL. Ok. Vamos a irme a los repositorios que tenemos por acá y voy a abrir un ejemplo pues que ya teníamos parte desarrollado con los ejemplos, ¿ok? Vamos a quitar este por acá y nos vamos a declarar algunas funciones, ¿ok? Bueno, vamos a tomar, por así decirlo, como una convención entre ustedes y yo, que es una convención de buena práctica y orden. Si bien en Python no es necesario que nosotros dividamos, o bien, como en otros lenguajes, que es básicamente necesario que tengamos una parte para funciones, una parte para la clase principal, para que se ejecute, etc. En Python, como ya hemos visto en ejemplos anteriores, empezamos a programar desde la línea número 1, ¿ok? Pero siempre es bueno tener una noción de orden. Entonces, las funciones, o vamos a dividir nuestro programa en varias partes. La primera parte van a estar todos los imports de librerías adicionales que vamos a utilizar. Si no lo tenemos, pues no, o si no lo ocupamos, no lo utilizamos. Una segunda parte, que es la que voy a empezar por acá, donde vamos a poner todas las funciones, espacio para la definición de funciones, ¿ok? Y vamos a tener, bueno, esto se va a rellenar, y vamos a tener un bloque principal, ¿ok? Que es lo que se va a ejecutar en o lo que cuando le demos run, se va a ejecutar, ¿ok? Vamos a ver por acá, voy a ponerles un pequeño ejemplo. Por acá, le decimos, esto es parte del bloque principal y siempre se ejecuta. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, si nosotros corremos el programa, pues nos va a dar esto. Ok, hagamos un pequeño algoritmo sencillo. Ok, un pequeño algoritmo sencillo. Vamos a asignarle a una variable X, llamémosla X, voy a cambiar acá le asignamos a la variable X. Ok. El resultado, bueno, vamos a convertir en flotante un valor que el usuario ingrese. Ok. A ver, ingrese un valor numérico. Así se entiende ni mucho. Okay, entonces, el usuario ingresa un valor numérico y nosotros aquí simplemente vamos a imprimirlo, ¿no? El valor ingresado fue puntos
y vamos a imprimir la X. ¿Okay? Todo bien hasta el momento. Si nosotros corremos este programa, nos vamos a dar cuenta que pues se ejecuta todo, ¿verdad? Nosotros vamos a poner aquí 120 o 12.23 y lo imprimimos acá. Nada del otro mundo. Ok. Esto es nuestro bloque principal, es lo que siempre se va a ejecutar. Ahora bien, vamos a ilustrar el ejemplo de una función. La función la vamos a meter en este bloque imaginario, por así decirlo, que nosotros nos hemos definido dentro de nuestro programa para tener noción de orden. Ok, le vamos a decir por acá def y vamos a poner un nombre. Mi función 01. Nombre pues bastante genérico, pero simplemente para ilustrar. Ok, tenemos mi función 01. ¿Y qué va a hacer mi función 01? Vamos a que ejecute esta línea o este par de líneas de código. ¿Ok? Como vemos por acá, le damos una indentación y listo. No nos dio error. Esto es una función. ¿Ok? Vean, lo puedo cerrar y puedo abrir el bloque, como ven. Esta función se llama mi función 01, no recibe parámetros porque esto está en blanco y tampoco retorna valores. Está perfecto, eso no hay ningún problema, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué pasaría si yo ejecuto mi programa? Solo se va a ejecutar lo que tenemos en el bloque principal, ¿ok? Solo esto se va a ejecutar. Esto, si bien es cierto que está correctamente definido, nunca se va a ejecutar a no ser que se llame. Ahorita vamos a ver cómo se hace. ¿Ok? Ahora bien, para invocar una función, bueno, ya esto es nuestro primer ejemplo de funciones. ¿Ok? Me voy a volver de nuevo a la presentación para explicar cómo invocamos funciones como la que acabamos de hacer. Funciones que no retornan datos. Una función no es ejecutada, como vimos en el ejemplo, hasta tanto no sea invocada. O sea, ya sea desde el bloque principal o bien dentro de otra función. Otra función perfectamente puede invocar a otra función. Una función puede invocar a otra función siempre y cuando las dos estén correctamente definidas. Para invocar una función, en este caso que no retorna valor, simplemente se llama por su nombre. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Tenemos la función llamada mi función 01 y el bloque de esta función o el algoritmo que tiene esta función programada es simplemente un print que dice que este mensaje es parte de la función y listo. Ay, perdón. Parte de la función y listo. En el bloque principal del programa hacemos un llamado explícito al nombre de la función, como vemos por acá, ¿ok? Para invocar la misma. De esta manera se invoca la función, en este caso no tiene valor de retorno, por lo que simplemente se le llama por su nombre. ¿Ven? Vamos a verlo en el ejemplo. ¿Ok? Como vemos por acá, recordamos, esta función nunca se ejecuta, a no ser que yo explícitamente la llame. Vean, aquí de hecho ya él me la reconoció. Con paréntesis también, así como viene ella. Podemos dejarle un espacio en blanco si gustan. ¿Ok? Ahora sí, si vemos que ejecutamos la función, él va, ejecuta la primera línea, se da cuenta que hay una invocación de una función. Él se va a buscar donde están todos los defs, en este caso, en esta parte que nosotros definimos, y encuentra, mire, sí me encontré uno que se llama mi función 1. Esta, mi función 1, él va a entrar y empezar a ejecutar ese bloque de código. ¿Ok? Entonces, ingreso un valor numérico, 3.45, termina de ejecutar y el programa continúa. Yo podría poner perfectamente aquí un mensaje como continúa la ejecución.
y lo ilustramos también de mejor manera. Ingreso un valor numérico, ingresamos el 12.45. Ven, va, ejecuta la función, todo lo que tenga la función y sigue con la ejecución del resto del bloque principal. ¿Ok? Pues por eso es importante definir un espacio para todas las funciones y un espacio para el bloque principal. ¿Ok? Bueno, esta es un tipo de función que no espera parámetros o no recibe nada. Y por otro lado, no devuelve nada tampoco mediante un return. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá este otro. ¿Ok? Vamos a hacer otra función. Vamos a ver si tengo un ejemplo por acá para hacer. ¿Ok? Vamos a copiar esta función y la vamos a poner acá. ¿Ok? Cuando tenemos muchas funciones en el espacio designado para una función, pues una buena práctica es documentar antes de cada función para qué sirve. Por ejemplo, acá, función de ejemplo número 2 para ilustrar valores de retorno. Ok, veamos un poco esta función. Esta función es muy sencilla, esta que está por acá que estoy marcando, un bloque, no retorna nada. Esta otra función, todo esto es su bloque, ¿ok? Todo esto para acá es su bloque. Si yo lo puedo contraer y lo puedo expandir, ¿ok? Entonces tenemos, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta función primero antes de iniciar? Vamos a pedirle al usuario 3 valores, ¿ok? Y vamos a determinar cuál es el mayor de los 3. Algo sencillo, ¿ok? Como hicimos creo que en nuestro segundo o tercer laboratorio, dados 3 valores, definamos cuál es el mayor de los 3 e imprimámoslo. En este caso es retornémoslo, ¿ok? Una variable a la cual se le asigna un valor ingresado por el usuario, una variable B, que se le asigna un valor ingresado por el usuario, y una variable C, que se le asigna un valor ingresado por el usuario. Declaramos una variable dentro de la función, ¿ok? Está dentro de la función. La declaramos en 0. ¿Por qué? Porque esta variable va a tener eventualmente el mayor de los 3 números. Depende de dónde caiga en las comparaciones. ¿Okay? Y empezamos con aquel algoritmo sencillo que habíamos programado. Primero comparamos A contra B y en el caso de que esta sentencia se cumpla, o sea que A sea mayor que B, vamos a comparar A versus C. Y en el caso de que A sea mayor que C, el mayor es A. En caso contrario, el mayor es C. ¿Ok? Si no, este else le pertenece a este if, resulta que la A no fue el mayor, entonces voy a marcarlo o voy a compararlo contra la B la voy a comparar contra la C. ¿Es B mayor que C? Si eso es así, el mayor de los 3 va a ser la B, y si no, el mayor de los 3 va a ser la C. Y como última línea de este bloque de código de la función, tenemos un return, ¿ok? Un valor de retorno, ¿ok? Que ya vamos a ver cómo lo vamos a capturar. ¿Qué sentido tiene meterle valores de retorno? Pues de todo el sentido del mundo. Sería el resultado de la invocación o el resultado del algoritmo o del pequeño algoritmo que está resolviendo esa función como tal. ¿Ok? La salida como tal. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Recordamos acá, simplemente lo llamamos. Bueno, no está de más recordarles que en el momento en donde tengan alguna duda, pregunta, comentario, me pueden levantar la manita, yo les doy la palabra, o bien me hacen la consulta a nivel de chat y con mucho gusto la resolvemos. ¿Okay? La tiramos al grupo, eso sí, por favor, para a la hora de responderlo sepamos todos de qué estamos hablando. Ok, perfecto. Antes de invocar a esta función, vamos a irnos de nuevo a la presentación. Okay. ¿Cómo invocamos funciones con retorno de datos?
Cuando se invoca una función que retorna datos, se debe asignar su resultado, o sea, se debe cachar, por así decirlo, o atrapar el valor del return en una variable u objeto desde donde se esté llamando. ¿Ok? Veamos este ejemplo sencillo que tenemos acá en la filmina. Tenemos esta función def, mi función 02, no recibe nada, declara una variable y la llena con un valor que el usuario ingresa y luego le hacemos un return de dicha variable. ¿Ok? Nada más. En el bloque principal del programa vamos a llamar a la función, pero no simplemente con su nombre, sino que tenemos que tener una variable para que reciba la data o el valor que va a retornar la función. Entonces, si la función, como dice acá, tiene un valor de retorno, es necesario que su resultado sea almacenado. En este caso, declaramos una variable llamada número a la cual le asignamos lo que me traiga de regreso o de retorno mi función 02. ¿Ok? Esto se almacenaría acá. Y así es como se invoca una variable, una función que retorna valores. Entonces, me voy de nuevo por acá. Tal cual esta función que retorna valores. Vean. Una función, ya sabemos, 3 números ingresados por el usuario, etc. ¿Qué pasa si yo ejecuto, ingreso un valor numérico, 12 y listo? Esta función, como ven, está correctamente definida y todo, pero nunca la llamé. ¿Ok? Aquí la voy a llamar. Veamos por acá. ¿Qué pasaría si yo digo, o si yo llamo a esta función que se llama función 02? Pongámosle, es más, para ser congruentes con los nombres, pongámosle mi función 02, ¿ok? Mi función 02 no me daría problema si la llamo igual que la otra que no recibe parámetros, ¿ok? Y se ejecutaría. Perfectamente se va a ejecutar, ¿ven? Me pide un valor, ingresa un valor numérico, ingresamos el 12, ingresamos otro que sea el 23.1 y ingresamos el 10.2. Y listo. Continúa la ejecución. ¿Por qué? Porque esto no tiene ningún print ni nada por el estilo y sigue. ¿Qué sucede acá? Este valor de retorno se perdió porque en el bloque principal o donde se está invocando la función, nunca lo capturé, o sea, nunca lo atrapé, por así decirlo. ¿Ok? Para atraparlo, cuando tiene un valor de retorno, yo perfectamente podría declarar una variable y le asigno la invocación de la función. Veamos por acá. Voy a cambiar esta leyenda por algo como esto. El mayor valor fue, y vamos a poner que nos imprima la M. ¿Ok? Datos interesantes. Bueno, antes de decirles algunos datos interesantes, o de cuidado más bien, vean, ya estoy metido dentro de la función. ¿Por qué? Porque la estoy invocando acá. Vamos a ingresar un número, 23.3, 12.45 y el otro sería 23.31. ¿Ok? El mayor valor fue 23.31. ¿Dónde está esto? En el bloque principal, como ven acá. ¿Ok? Ahora bien, chicos, generalidades o cosas que tengamos que tener cuidado. Todas las variables, objetos, listas, todo lo que ustedes declaren dentro de la función, única y exclusivamente viven dentro de la función. No lo puedo referenciar afuera, ni aunque aquí lo haya llamado. O sea, yo no puedo hacer algo así como decir, voy aquí a imprimir A, o algo por el estilo, porque simplemente no existe. Aquí la declaré,
Aquí vivió, y en el momento en donde se ejecutó la última línea del bloque de la función, murió. O sea, se fue al basurero y ya no existe la variable A, ¿ok? Ni tampoco la variable mayor, ni la A, ni la B, ni la C, en este caso. Entonces, esto no lo podemos hacer. Otra cosa importante es que no importa el nombre de las variables que yo haya definido dentro de la función, eso no tiene importancia para quien la llama. ¿Por qué? Porque es como una caja negra para quien lo invoca. O sea, aquí afuera, dentro del bloque principal, por así decirlo, nadie sabe qué está programado aquí adentro. ¿Ok? Esto es un bloque independiente, esto es un subbloque, pero tiene su privacidad. ¿Ok? Entonces, no es necesario, por ejemplo, dirán, profe, pero qué raro. Usted aquí le puso M y aquí puso un return y la variable se llamaba mayor. Aquí no tuvo que llamarse mayor. No, se puede llamar como sea. Porque lo que está retornando no es la variable en sí, es el valor que tiene esa variable en ese momento. Es como una asignación, que de hecho es una asignación. Ven, a M se le asigna lo que traiga de vuelta la función y lo que trae de vuelta la función es este valor de retorno. En este caso, por ejemplo, en el último ejemplo, el 23.31. Aquí, en la última línea, murió ya murieron todos los valores, todas las variables que declaré dentro de la función, y lo único que rescaté fue el valor que tenía esta variable mayor. ¿Por qué? Porque fue lo que yo retorné, y M pasa a contener en su valor precisamente el 23.31, que es el valor actual de la variable. ¿Ok? Entonces ténganlo con mucho cuidado. ¿Ok? Una función la puedo invocar la cantidad de veces que sean necesarios. Por ejemplo, aquí, y la podría volver a invocar acá perfectamente, cayéndole encima el valor de la M, con dos valores diferentes. Vean, esta es la primera, 12.1, 13.1 y 10.3. El mayor valor fue 13.1, que es esta ejecución. Y ven, volvió a ejecutarse, que es esta que está por acá. Ahora, 12.45, 10, 11. El mayor valor fue 12.45. ¿Ven? Por eso es que podemos reutilizar, o es una de las características que tienen las funciones, poder ser reutilizadas, ¿ok? Reutilizar la función para, pues, invocarla o llamarla en el momento donde sea necesario. Okay. Esta otra función también está correctamente definida, nadie la llamó porque aquí la documenté. ¿Okay? ¿Tienen dudas hasta ahorita? Ya saben, cualquier cosa, pues me preguntan, con todo gusto resolvemos. Ok, continuando con parte de la lección, vamos a ver ahora los parámetros en las funciones. Como vemos hasta ahorita, y me voy aquí otra vez al REPL, hasta ahorita las funciones, como ven, se mandan a llamar sin argumentos. Estos son los argumentos y van vacíos. Y ella tampoco espera nada. O sea, viene vacío. Ahora bien, cuando necesito que la función tenga parámetros, pues los coloco dentro de los paréntesis. Pero antes veamos qué es un parámetro. Un parámetro es un valor que la función, uno o varios valores, que la función espera recibir cuando sea llamada o invocada, a fin de ejecutar acciones en base al mismo, ¿ok? Una función puede esperar uno o más parámetros que irán separados por comas, ¿ok? Bueno, en este caso, realmente sería de 0 a n cantidad de parámetros, ¿ok? Porque como vimos, puede ser que no reciba nada. Ok, veamos este ejemplo muy sencillo también. Tenemos una función llamada sumar valores que recibe como parámetro dos
variables. ¿De qué tipo? No sé. Realmente no le puedo definir el tipo a la variable en el momento de la declaración del parámetro, pero pues todo va a estar supeditado a qué uso le dé dentro del bloque. Ok, tenemos esta variable, se llama, estos dos parámetros que son variables llamadas num1 y num2. Son los dos valores que esperaría la función que le envíen. ¿Ok? Dentro del bloque de la función tenemos lo siguiente. Una variable llamada total a la cual le asigno el valor que tenga o lo que tenga en ese momento num1 y num2. Ahorita vamos a ver cómo se llaman. ¿Ok? Num1 y num2 no son declarados dentro del bloque de la función. Ven que aquí en ningún momento puse como que num1 igual 5, num2 igual 3. No, porque son parámetros. O sea, su valor va a estar dado desde afuera, desde quien lo llamó. ¿Ok? Lo último que hace la función es retornar el total. ¿Qué haría en este caso? Bueno, sumar los valores que me recibe o que está recibiendo como parámetro. ¿Ok? Ok. Para invocar a la función en el bloque principal es idéntico a invocar una función, pues que retorne valor y no reciba parámetros. Pero ahora tenemos que enviarle los parámetros a la misma. Y cuando enviamos los parámetros pueden ser constantes como estos o otras variables u otras estructuras más complejas. ¿Ok? Sencillo. Vamos a ir viendo poco a poco un par de ejemplos. ¿Ok? Los parámetros se deben indicar entre paréntesis a modo de variables. O sea, es como quien dice, ahí dentro de los paréntesis es donde estoy declarando la variable, pero no la estoy inicializando. ¿Por qué? Porque vienen los valores externos de quién me llamó, quién llamó a la función, ¿ok? A fin de poder utilizarlos dentro de las funciones como tales. Los parámetros que una función espera serán utilizados por esta, o sea, por la función, dentro de su algoritmo, o lo que esté programado dentro del bloque, a modo de variables de ámbito local. ¿Ok? Tampoco van a ser accesibles desde afuera, a las cuales solo la función podrá acceder. ¿Ok? Veamos por acá. Esta es otra función sencilla, llamada mi función, que en este caso espera dos parámetros llamados nombre y apellido. Los parámetros o los nombres de los parámetros, uno como programador se los da. ¿Y qué hace esto? Bueno, en el dado caso de que los valores sean texto, lo que va a hacer es concatenarlos, o sea, unirlos. Va a unir lo que tenga nombre más lo que tenga apellido y lo va a guardar en una variable llamada nombre completo. ¿Ok? Y al final imprime el nombre completo. Como ven, esta es un ejemplo de una función que recibe parámetros, pero no retorna valores. ¿Ok? Si se quiere acceder a estas variables locales fuera de la función, se obtendrá un error, como ya les había dicho anteriormente, cuando traté de hacer el print A de una variable que había declarado dentro de la función. Eso no es posible. O sea, no existe fuera de la función. Y aquí lo tratamos de ilustrar con un ejemplo. El mismo ejemplo de la filmina anterior, de concatenar un nombre o unir dos cadenas de texto e imprimirlo. La siguiente instrucción intenta utilizar la variable o parámetro nombre fuera del bloque, ¿verdad? Esta la tratamos de usar fuera del bloque, pero nos daría un error que dice nombre no está definido. O sea que ese nombre de variable o ese nombre de objeto no está definido. ¿Ok? Nota importante, al llamar a invocar una función, siempre se le deben pasar los argumentos que espera, en el orden que espera. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo la llame a esta función, en el nombre va a tener que ir, el primer parámetro va a tener que ser el nombre y el segundo va a tener que ser sí o sí el apellido. ¿Ok? Bueno, como todo es más sencillo verlo con ejemplos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver por acá. Y yo había preparado un par de ejemplos
Aquí había preparado un par de ejemplos de variables con, o de funciones con espera de parámetros. ¿Ok? Ok, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. Vamos a quitar este código por acá y vamos a centrarnos en esta primera función. Veamos esta primera función. Ven, aquí igual, vean este ejemplo, espacio para funciones y bloque de código principal, todo bien ordenado para que sea pues sencillo, ¿verdad? Ok, una función llamada obtener resultado, le estoy diciendo o le estoy indicando que va a esperar dos valores, ¿ok? Que va a tener como parámetros dos valores llamados dividendo y divisor, ¿ok? Dentro del bloque de la función, ¿qué va a hacer? Bueno, estoy declarando una variable que se llama cociente, que va a tener precisamente el dividendo entre el divisor. Nada más, una operación matemática sencilla como aquella de sumar dos valores, pero esta los divide y retorna el cociente, ¿ok? Esto es algo sencillo. Ok, pero le vamos a mandar parámetros, ¿ok? Ok, podría perfectamente, y antes de utilizar estos, vamos a hacer un ejemplo de una invocación a esa función. Esta función, como lo vemos, tiene valores de parámetro, 2 en total, y tiene retorno. Entonces, el retorno tengo que capturarlo en una variable, ¿verdad? En este caso le llamé X, y el resultado como tal, bueno, el resultado no, la invocación lleva dos variables o dos datos. En este caso, vamos a enviárselos como constantes. Divida 14.2 y lo divide entre 3.41. Y vamos a imprimir el resultado, ¿ok? Vean la invocación de la función. Es más, si yo escribo la invocación de manera, ¿ve? Obtener resultado. Él ya me la reconoce y aquí él mismo me sugiere que necesita dos valores, un dividendo y un divisor. ¿Ok? ¿Ves? Por eso es que yo los coloco o se colocaron aquí. ¿Ok? Entonces vamos a enviarle, en este caso, dos números separados por comas. Recordemos que los decimales en Python los ponemos con puntos. ¿Ok? Las comas son para separar argumentos. ¿Ok? O separar listas o cosas de ese estilo. Ok. Vamos a enviar o mandar a llamar a esta función. Vamos aquí, run. Y bien, algo sencillo, 14.2 entre 3.41, ¿verdad? 4.1642, etc. Vamos a decirle aquí, vamos a hacer un round, un redondeo. ¿Ok? Para que, bueno, y lo vamos a poner con dos decimales. ¿Ok? Ahora sí, 4.16. ¿Okay? Aquí podría cambiar perfectamente los valores y decir, vamos a hacer, qué sé yo, 15.2 entre 3.41, nos daría 4.46. Ok. Ven, yo le suplo, por así decirlo, o le doy los valores necesarios desde la invocación. Aquí adentro, no sé qué valor o no sé qué nombre le van a dar al contenedor de estos parámetros. Aquí se llama dividendo y divisor, pero aquí no me interesa. Ni afuera le interesa que aquí estemos retornando el cociente. Lo va a atrapar con el nombre de X. ¿Ok? También les había comentado, los parámetros pueden ser perfectamente números constantes, como lo acabo de hacer, o pueden ser variables. Vamos a pedir al usuario que nos ingrese dos valores, A y B. Y vamos a decirle al usuario, vamos a decirle a la función que obtengamos los valores, precisamente, obtener el resultado precisamente dividir A entre B. ¿Ok? Ven, ahora ya la invocación no es con dos números puestos acá, sino es algo dinámico, algo que el usuario va a ingresar. ¿Ok?
Ingreso un número, 12.34 entre 2.0. 2.2 está bien. El resultado va a ser 5.61, ¿ven? Si yo lo vuelvo a ejecutar, 12.99 entre 3.19, 4.07. ¿Okay? ¿Ven? Aquí le estoy pasando los parámetros a la función y ella me está retornando un valor. ¿Ok? ¿Dudas hasta este momento, chicos? ¿Chicas? Ok. Bueno, seguimos adelante entonces. Ok. Les había comentado que también una función, bueno, así es como se pasan los parámetros a una función. Pueden ser, como les dije, de 0 a n parámetros. Ahorita vamos a ver cuando son muchos parámetros un concepto que se llama múltiples parámetros. Pero antes les había comentado que también una función perfectamente puede retornar no solo un valor, sino puede retornar dos o más. ¿Okay? Siempre yo recomiendo que retornen un valor o un objeto, algo así, o a lo sumo dos valores para que no se haga tan enredado. Ok, ese es el caso de esta otra función que tengo por acá. Esta otra función es, como decir, la prima de esta, pero esta hace una operación extra. También recibe dos variables, dividendo y divisor. Saca el cociente, que es dividir el dividendo entre el divisor, pero también saca el residuo, que es el módulo o la función módulo de dividendo módulo divisor. ¿Ok? Pues tengo dos valores de interés. En este caso, vean el return. Yo puedo retornar más de un valor en una función separándolos con comas. ¿Ok? Todo súper bien. Aquí, si yo la mando a llamar, obtener valores sin nada, los pierdo. Pero vamos a ver cómo se invocan esos valores desde el bloque principal. ¿Ok? Vamos a utilizar los mismos valores que metió el usuario acá, el A y el B. Y la llamada o la invocación a la función es igual, solo que no solo esperamos que se guarde en una variable resultado, sino en dos. ¿Por qué? Porque esta función retorna dos valores. Entonces aquí esperamos que nos devuelva dos valores. Yo les llamé acá V1, como dice, valor 1 y valor 2. ¿Ok? Y los recibe en el mismo orden. Por ejemplo, el cociente, bueno, este que se llama cociente lo va a recibir acá o lo va a depositar acá. Y este otro lo depositaría aquí. Y en este ejemplo, pues simplemente estamos mostrándolos en pantalla. Vamos a ver. Digite un número, 10 entre 2. El cociente es 5, ¿verdad? Y el residuo es 0. ¿Por qué? Porque 5 entre 2 no sobra nada. Otro ejemplo por acá. Un número un poquito más grande, 983.1 entre 3.141. El cociente es 312.9894. Aquí también podría perfectamente hacer un round, ¿verdad? Para que no me parezcan tantos decimales. Primer valor o primer argumento de entre paréntesis sería el valor a redondear y el segundo la cantidad de decimales que ocupo, tanto aquí como aquí. Y aquí sería V2. ¿Ok? Vamos a ver. Volvámoslo a correr. 983.2 ahora entre 3.14, digamos. El cociente es 313.12 y sobran 0.38. ¿Okay? Ese es el residuo. ¿Ok? Ok. De esa manera es como podemos esperar o como podemos indicarle, podemos capturar
datos de una función que retorna no solo un valor, sino más de uno. ¿Ok? Ok, chicos. Hasta ahorita tenemos dudas, preguntas, consultas, comentarios. Ok. Bueno, espero que sea que están entendiendo todo, que estén entendiendo todo bien. Ok. Bueno, vamos a ver por acá. Continuamos entonces. Ok. Ahora bien, dentro, o bien una función, podemos hacer que espere, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 parámetros. ¿Ok? Y ahí los vamos ordenando bien. En los ejemplos anteriores recibían 2 parámetros. ¿Ok? Ahora bien, en ocasiones, la función podría esperar recibir un número arbitrario o desconocido de argumentos o parámetros. Dirán, pero ¿cómo? No es, o sea, si le envío un parámetro, la función me esperará un parámetro. Si 2, la función debería esperar 2. ¿Cómo puede ser posible que una función esté o la podemos colocar de cierta manera o la podemos declarar de cierta manera que sea capaz de resolver o de resolver, no, de esperar más de un parámetro? Es más, ni siquiera sabiendo cuántos son. Pues eso es lo que se llaman argumentos múltiples o parámetros múltiples o arbitrarios. ¿Ok? Estos argumentos se reciben en forma de tupla o de lista. Más adelante vamos a ahondar bastante en listas, o sea que no se preocupen. Pero así es como como las estaría recibiendo la función. Para definir argumentos arbitrarios o múltiples en una función, se antecede al parámetro, al nombre del parámetro que estamos definiendo, un asterisco. ¿Ok? Y eso quiere decir que dentro de ese nombre que estoy esperando, o sea, dentro de esa estructura a la cual le puse el asterisco, pueden venir n cantidad de parámetros. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Tenemos una función que se llama def, recorrer parámetros, recibe 2 parámetros. Ella dice que recibe 2 parámetros, un parámetro fijo, que sí es el primer dato que encuentre, lo va a acomodar acá, y después, vean acá, va a recibir varios parámetros dentro de esta lista que se llama arbitrarios. ¿Por qué? Porque tiene un asterisco. ¿Qué hacemos dentro del programa a manera de ejemplo? Un print del parámetro fijo, como ven por acá, y vamos a recorrer, como ya vimos en los ciclos for, podemos iterar no solo sobre progresiones numéricas o rangos, sino que también podemos iterar sobre listas o tuplas. Esto precisamente, chicos, es una lista o una tupla. Para cada argumento o para cada valor que quiera extraer de esta lista, ese es el nombre que yo le di, ¿verdad? En arbitrarios, ven que aquí es el mismo nombre, ahora sí, imprimimos el argumento. Esto es lo que hace esta función. Veámoslo cuando lo llaman o cuando la invocamos, que ya tiene más sentido. Ejemplo de invocación. Vean, la función se llama recorrer parámetros. Como vemos por acá, no hace ningún return, por eso es que la mandé a llamar aquí, así sin más ni más, para que, sin temor a que se perdiera el dato de retorno, porque no existe. Y aquí le envío los parámetros que va a necesitar la misma. Un parámetro que va a estar aquí. Este fijo lo va a acomodar acá. Y después de esta coma, como se dio cuenta que viene una serie de parámetros arbitrarios, una lista de parámetros, todo lo que esté después de esta primera coma, en este caso, lo va a acomodar aquí adentro. O sea, este texto lo va a acomodar aquí, este texto lo va a acomodar en la posición que sigue y este texto lo va a acomodar en la siguiente posición. ¿Ok? Y así es como puedo tener múltiples parámetros en una función. Vamos a
a ponerlo, a poner de nuevo el REPL para hacer un pequeño ejemplo. ¿Okay? Aquí tenemos este ejemplito por acá. Ok, este ya no lo tenía hecho. Entonces vamos a copiar por aquí. Entonces vamos a desarrollar desde cero. Tenemos el bloque principal y el bloque de funciones. ¿Okay? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Todos estos ejemplos que desarrollamos los van a tener al final de la lección del día de hoy, la última del día de hoy, en la carpeta de Dropbox, ¿ok? En la parte de ejemplos programados. Vamos a declarar aquí una variable def, ejemplo de múltiples parámetros, ¿ok? Vamos a ponerle así. ¿Qué espera recibir? Bueno, pongámosle, vamos a hacer un parámetro que se llame simple y vamos a hacer un grupo de parámetros que se llamen arbitrarios. O sea, que no conozco cuántos son. Arbitrarios. 2 puntos. Listo, ven. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a hacer algo similar a lo de la plantilla, a lo de la diapositiva, perdón. Vamos a imprimir algo que diga el parámetro simple o fijo es, y vamos a poner por acá simplemente el parámetro para imprimir, para que lo veamos. Y aquí, la única manera de poder extraer toda la información de estos amiguitos que están por acá es a través de un ciclo. Por cada parámetro, pongámosle parámetro, en arbitrarios, aquí sí va sin el asterisco en este caso. Hacemos un print y decimos parámetro arbitrario o pongámosle parámetro random o parámetro múltiple. Y le ponemos por acá, en este caso, este. ¿Ok? Y aquí pongámosle una tabulación para que se vea diferente al otro. ¿Ok? Si lo corremos, claro, ahora nos hace falta pues correrlo por acá. Vamos a invocarlo. Lo vamos a invocar, ven que no tiene ningún return, lo voy a invocar sencillo. Ejemplo, vamos a poner algo así como una lista. Vamos a poner sección 1B. Y aquí vamos a poner varias personas que están en esa sección 1B. Por ejemplo, Agapito, Cascoria, Oscar y Matilda. ¿Ok? 4 parámetros arbitrarios. Vean, aquí solo 2. El primero, que es el simple, ahí lo puse, entonces él automáticamente lo va a tomar acá, va a hacer esa asignación. Después de la coma, como ya no hay más simples, entonces todos los va a guardar dentro de esta listado que se llama arbitrarios, ¿ok? Y listo, con solo esto nos debería dar, o deberíamos ver, ¿verdad? El parámetro simple o fijo es sección 1B, ven que lo acomodó en este parámetro, y los parámetros múltiples fue uno por uno recorriendo los componentes de esta lista. Y cuando llegó al final, terminó Agapito, Cascoria, Oscar y Matilda. Aquí pude haber agregado a alguien más. A Edu Viges. No sé ni siquiera si se escribe así. Pero si lo ponemos por acá, ven, él automáticamente
va y lo extrae mediante este comando, ¿ok? Así es como puedo enviarle múltiples parámetros a mi programa, o a una función más bien, a esta función. ¿Ven? Ok. Vamos a ir, para ir terminando, vamos a ver un ejemplo más. Ok. El siguiente ejemplo muestra una función que calcula la media o el promedio simple de todos los argumentos que se le envíen al programa, ¿ok? Al programa no, a la función. Ok, analicemos este código antes de verlo en ejecución, antes de que lo programemos. Tenemos una función llamada calcula media, ¿ok? En este caso, todos los argumentos que espera son arbitrarios, ¿ok? No hay ningún momento aquí que espera un argumento simple, no. Todo lo que le envíe lo va a meter dentro de esta variable o dentro de esta lista, ¿ok? Para que lo tengamos en consideración. Después, ya entramos al bloque, como ven por acá. Declaramos una variable total. ¿Por qué? Bueno, recordemos cómo sacamos un promedio simple. Es sumar todos los elementos y luego dividir ese total entre la cantidad de elementos pues, que se sumaron, ¿verdad? ¿Ok? El total es precisamente para eso. El total es un acumulador, en este caso, que va a ir llevando bueno, en este caso los subtotales, y al final va a tener el subtotal de la suma de todos los elementos que se vayan a enviar. ¿Ok? Listo. Ahora bien, vamos a extraer todos los parámetros que están en esta lista o en esta tupla. Tenemos una variable llamada total, 0, ¿verdad? Como ya les dije. El ciclo, este ciclo es un for para cada valor. Recuerden que es el nombre del iterador, puedo poner lo que yo quiera, pero algo pues, que tenga sentido. Para cada valor en estos argumentos o en esta lista de argumentos que me enviaron, ¿qué hago? Bueno, dentro del ciclo a total se le asigna lo que tiene total, que la primera vez va a ser 0, más lo que tiene valor. ¿Okay? Entonces ven que va haciendo como un acumulador y va tirando subtotales en cada ejecución. ¿Ok? Perdón, en cada ejecución. Cuando ya termina el ciclo, o sea, cuando ya tengo un total lleno con toda la suma de los valores, tengo que precisamente dividir esa lista, ese total entre la cantidad de elementos. Pude haberlo hecho con un contador, tal vez aquí adentro declarar una variable que se llame contador, y aquí decimos contador igual contador más 1, y aquí al final decir resultado es igual a total entre el contador. O hacer este pequeño truco con este comando que se llama len, que lo vamos a utilizar hasta el cansancio, de ahora en adelante. Este comando me permite obtener la lista, el número de elementos de una lista, de una tupla o el tamaño de un objeto. ¿Ok? En este caso, ese comando len me va a devolver o mediante él puedo acceder a la cantidad de elementos presentes en esa lista que llamada argumentos. ¿Ok? Si venían 5, me devolverá 5, entonces devolvemos el total de la sumatoria entre 5 y así voy, ¿ok? Como dice por acá, el comando len obtiene la cantidad de valores presentes en la lista o tupla, o sea, el tamaño de la misma. Y aquí retornamos el resultado y listo, todo bien. En el bloque principal, el resultado es, en este caso, el promedio, ¿verdad? O la media. En el bloque principal, llamamos al programa. Primero declaramos 5 variables. En este caso, les pude haber puesto los números aquí directo, pero estamos haciendo este pequeño truco para reforzando, recordándoles que esto se puede hacer, ¿verdad? Tener varias asignaciones de variables en una sola línea. Entonces, en este caso, a la A le tocaría el 3, a la B el 5, a la C el 10, a la D el 15 y a la E el 160.
mando a llamar a la función, ¿verdad? Calcular media con los valores, en este caso 5. Nadie me está diciendo que tienen que ser 5, pueden ser 6, pueden ser 2, pueden ser 1, etcétera. Pero espera argumentos, un número dado de argumentos. Lo guardamos en la variable media, ¿verdad? Que esta variable va a tener el valor que tenga el resultado, ¿no? Lo guardamos acá y simplemente lo imprimimos después. Ok. Bueno, vamos a desarrollarlo en REPL para tenerlo listo, para que lo veamos bien, ¿ok? Vamos a desarrollarlo, vamos a documentar este llamado y lo vamos a desarrollar acá. Dentro del espacio de funciones, como ven aquí, ¿ok? Dentro de este espacio de funciones. Def, vamos a hacer un def por acá, se llame obtener promedio. ¿De qué? De una lista de parámetros, pongámosle así, pongámosle este parámetros, ¿ok? Los puntos y listo. Vamos a tener aquella variable llamada total igual 0, que es la inicial. Vamos a hacer el ciclo for para cada valor en parámetros, ahora se llaman parámetros, los puntos, a total, claro, esto va a funcionar siempre y cuando sean números, más igual valor. ¿Okay? A valor se le asigna, perdón, a total se le asigna lo que tiene total, más cada valor o el valor que tenga valor en cada ejecución. ¿Ok? Cuando ya termina el for, voy a decir que a una variable que se llama promedio, le voy a asignar lo que tiene total, porque ya él tiene la suma de todos los valores, entre el tamaño de la variable parámetros, para que me cuente cuántos venían ahí. Aquí, con este ciclo, no es que se lo estoy extrayendo, o sea, no es que los estoy quitando, los estoy dejando en blanco. La variable parámetro siempre va a tener eso. Aquí los estoy consultando. ¿Okay? Cualquier cosa, si alguien les surge esa duda. Y al final, le decimos return del promedio. ¿Okay? Entonces ahí tenemos una pequeña función que retorna el promedio. ¿Okay? En el bloque principal, voy a hacerlo acá, vamos a declarar algunas variables A, B, C, D, E y una más aquí, F. Vamos a asignarles, qué sé yo, promedios del curso, 67.8, 8.1, 9.5, 7.1, 51.2. Vamos a ver, estamos esperando 6, llevamos 1, 2, 3, 4, 5 y el último promedio, pues que sea un 7. Okay. Ahora vamos a mandar a llamar a la función. Declaro una variable media, no sé, le puse media o media prom, pongámosle media o promedio, como ustedes gusten, que le voy a mandar a llamar a esta función llamada obtener promedio. ¿Cuántos parámetros? Ven que él dice, mira, son varios parámetros, puedes enviar desde 1 hasta los que usted quiera. Voy a enviarle todas estas variables, que para eso fue que las inicialicé. ¿Okay? Y acá podríamos decir lo siguiente. Print el promedio es, y aquí vamos a imprimir media pro. Aquí seguramente nos va a dar con algunos decimales de más. Entonces vamos a de una vez a decirle que me imprima redondeado. Okay. Round, media prom. ¿Cuántos decimales? 2. Y listo. ¿Ok?
Bueno, vamos a ejecutarlo, a ver si es cierto. El promedio fue de 25.12. Vamos a ver qué pasó por aquí. Ah, de claro, porque aquí le puse 67 y luego empecé a hacer promedios de 5, ¿verdad? 5.2, en este caso 67.6.8. Aquí está, el promedio fue, en base a 10, 7.28. Aquí yo pude haber puesto un valor de más, es más, lo pude haber puesto hasta aquí si yo quiero, para que me suba el promedio de este grupo tan loco. 9.1, 8.1. ¿Ven? También puedo hacer combinación y él lo va a aceptar. Mire, más bien le bajo el promedio. Un 10. Ahora sí lo subió. 7.88. ¿Ok? Al igual, puedo quitarle. Solo 2. 7.45. 6.8 más 8.1 entre 2 nos dio eso. ¿Ok? ¿Ok? Sencillo, ¿verdad? No es tan complicado. ¿Tienen dudas, comentarios, preguntas? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Yo les había dicho a ustedes que una función se puede llamar desde el bloque de código principal o bien dentro de otra función. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo para terminar la lección de hoy, donde voy a declarar aquí otra función. Vean, puedo declarar las funciones que yo quiera, ¿verdad? Siempre que estén bien ordenaditas. Def imprimir subtotal. Imprimir subtotal y va a esperar un valor. Y aquí nada más es una función muy sencilla que va a decir print. Pongámosle por acá. Voy a ponerle por acá una sencilla tabulación. Aquí, vamos a ver, con este carácter. Subtotal. Dos puntos. Claro, aquí ya sería subtotal, dos puntos. Y valor. ¿Ok? Nada más, ven, es una función que imprime el subtotal, damos por entendido que es eso, pero la voy a mandar a llamar aquí. Vean, después de esta operación y dentro del ciclo, imprimir, y ven, yo la puedo enviar, la puedo mandar a llamar aquí adentro. Ven, y estoy mandando a llamar una función no solo una vez, sino una cantidad n de veces. ¿Por qué? Porque la metí en un ciclo. Entonces, ¿esto qué me va a ir diciendo? Los subtotales, primero 6.8, luego 6.8 más 8.1, luego el resultado más esto, luego el resultado más esto, más esto, más esto y este. Vamos a ver, deberían ser en total 6. Si lo mandamos a ejecutar, ven, 6.8, luego esto más esto y todos los subtotales. ¿Ven? ¿Cuántas veces se mandó a llamar? Un total de 6 veces. ¿Ok? Pues podríamos hacer algo aquí bonito también para que... Ay, no. Yo quería aquí una tabulación, perdón. Vamos a verlo acá. Ahí está. ¿Ven? 0 más 6.8, 6.8, 6.8 más 8.1, 14.899. Esto es súper... se puso ahí en vez de poner 14.9, 14.899. Hagámosle acá, no se vuelva loca, hagámosle un redondeo también. ¿Ven? Entonces, si lo cambio acá, lo cambio en todos los puntos que
ella lo tiene. Igual si hubiese puesto un valor de más por acá, o dos valores más, ven, automáticamente se mandó a llamar dos veces más. ¿Ok? Y este es un típico ejemplo de, bueno, de que las funciones se pueden llamar desde donde uno quiera. Y un ejemplo de una función llamada dentro de otra función y a su vez dentro de un ciclo. ¿Ok? ¿Consultas, preguntas para ir cerrando?